del cielo, mánteme entero, que estés por siempre cerca, soplo del cielo, soplo del cielo, luz en mi oscuridad, derrama en mí tu santidad. ¿Cuál es el deber del hermano débil? En Romanos 14:5 Pablo dice: esté plenamente convencido en su propia mente. Es otra cosa requerida por Pablo del hermano débil. Debe tener una creencia bien definida en su propia mente. Y luego, su conducta debe ser consecuente con aquella creencia. Dice el versículo 23: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Debido a las creencias y prácticas pasadas de su vida, algunos hermanos sienten la necesidad de creer, hacer o dejar de hacer ciertas cosas que no son enseñadas o prohibidas por la ley de Cristo. Están habituados hasta aquí, como dice 1 Corintios 8:7. Están habituados hasta aquí a cierto modo de creer y hacer. Por lo tanto, en su caso, lo importante es que sean consecuentes con su conciencia. De otro modo, pecan. Dice el versículo 6: el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Debe hacerlo para el Señor. El hermano sincero no tendrá otro propósito, solamente quiere agradar al Señor. Pero el hermano débil que comienza a juzgar a su hermano, el siervo ajeno, el siervo de otro, como dice Romanos 14:4, obligándole a sujetarse a dichas opiniones, entonces con esto pone en tela de juicio su propósito. ¿Agradar al Señor? ¿O simplemente quiere sujetar a sus hermanos a sus opiniones? Recuérdese que el hermano débil requiere o prohíbe, por lo menos para sí mismo, algo o algunas cosas que la ley de Cristo no requiere ni prohíbe. Es correcto que el hermano débil viva de acuerdo a su conciencia, pero peca si obliga a otro hermano a aceptar tales requisitos o prohibiciones. Si él mismo lo hace para el Señor, bien, pero si trata de imponerlo sobre el siervo ajeno, peca. Otro deber del hermano débil es que no debe juzgar al hermano fuerte. Dice Pablo en Romanos 14, versos 3 y 4. El que come, no menosprecia al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Otra vez, en el versículo 10 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? El hermano débil en la fe no debe juzgar a los hermanos que no están de acuerdo con él. El hermano débil tiene sus propios pensamientos, escrúpulos y opiniones. Es posible que se sienta inquieto al ver que otros hermanos no viven en conformidad con sus conceptos de la vida consagrada. Es tentado, pues, a juzgar a otros hermanos como mundanos, como infieles y no disciplinarios. Puede creer que les falta santidad. Esto causa muchos problemas. El hermano débil a veces juzga a los demás, los critica, les exhorta, les regaña y trata de imponer sobre otros las normas de vida que él ha aceptado para sí mismo. Y esto inquieta a otros en la congregación. A veces los miembros que no aceptan ciertas opiniones son intimidados, amenazados, clasificados como mundanos y forzados a conformarse o a salir. El hermano débil debe entender que sus opiniones no lleguen a ser mandamientos y doctrinas de hombres.
Pablo escribe en Colosenses 2, empezando en el verso 16, lo siguiente. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Colosenses 2, de este verso 16 hasta el 23, demuestra el resultado cuando Romanos 14 no se obedece. Cuando no se obedece lo que Pablo dice en el verso 3, 4 y 10 de Romanos 14. ¿Y qué decía allí? El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. En Romanos 14, Pablo emplea ternura en su enseñanza, pero en Colosenses 2, del 16 al 23, insiste en que los cristianos de Colosas y de todo lugar no acepten el yugo de tales opiniones. Al comparar los dos textos, se ve que el problema mencionado en Romanos 14 se había agravado en Colosas, y que tales opiniones llegaron a ser una filosofía o religión humanas. Dice en el verso 8, Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. De mandamientos y doctrinas de hombres. En Romanos 14, versos 3 y 5, dice Pablo el hermano débil, no juzgue en cuanto a comida y días especiales. En Colosenses 2:16 dice, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta. En Colosenses 2, verso 20 al 22 pregunta, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? En Colosenses 2:23 dice que las prohibiciones ascéticas sí tienen cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Es decir, culto o servicio que tiene su origen en la voluntad humana y arbitrario, creado por la mente humana para alimentar el orgullo de la carne. En Colosas, pues, los hermanos débiles tenían opiniones propias, no reveladas en el Evangelio, como las que estamos estudiando en Romanos 14, pero sí juzgaban a los demás. A estos, Pablo dice enfáticamente, por tanto, Colosenses 2, verso 16 al 18. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad. Los mandamientos y las prohibiciones de los débiles habían llegado a ser
como dice en Colosenses 2:22, habían llegado a ser mandamientos y doctrinas de hombres. Mateo 15, pasaje bastante largo, Jesús denuncia tales reglamentos, tales mandamientos y doctrinas de hombres. Lo invito para que lo lea conmigo. Mateo 15, empezando en el verso 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así, habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Qué fácil es que un hermano débil, al igual que los fariseos, imponga sus opiniones sobre los demás. Las opiniones que se guardan como propiedad personal no hacen daño a nadie, ni al dueño de ellas, ni a los demás. ¿Qué mal habrá en que alguno se lave las manos antes de comer, aunque lo haga como acto religioso? Si es simplemente una práctica privada, otros no son afectados. Pero cuando tales opiniones se propagan con fervor y se promueven como reglamentos necesarios para otros, entonces resulta en una plaga de desavenencias que causan la división. En Colosas, estas opiniones, combinadas con ciertos errores, como dice en Colosenses 2:18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Estas opiniones en Colosas, combinadas con ciertos errores, llegaron a ser filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, como dice Pablo en Colosenses 2:8. En Colosas, las opiniones de los hombres llegaron a ser más importantes que el Evangelio de Cristo. Esto indica el peligro del egoísmo y orgullo que acompañan las opiniones de hombres. ¡Qué tragedia cuando las opiniones se propagan con arrogancia! Si las opiniones de algún hermano débil llegan a ser mandamientos y doctrinas de hombres, tanto él como los hermanos que se sujetan a él pueden perderse. Ahora bien, antes de dejar este contexto de Colosenses 2, que sea bien entendido que reconocemos perfectamente que la herejía en Colosas incluía varias cosas, tanto paganas como judaicas. No estamos afirmando que el problema en Colosas era solamente el de Romanos 14, en forma exagerada o agravada. El versículo 18 claramente habla de culto a los ángeles, que no es asunto inocente en sí, sino un error grave. Además, Colosenses 2, versos 9 y 10 fue escrito para exponer un error acerca de la persona de Cristo. Dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. De hecho,
Es obvio que en esta carta Pablo combatió varios errores del gnosticismo incipiente que mezclaba la filosofía pagana con el judaísmo. Pero sea lo que fuera, la fuente de los mandamientos humanos, el problema es lo mismo. Los mandamientos y prohibiciones humanos deben ser rechazados, no importa de dónde vengan. Vengan del paganismo, del judaísmo, del catolicismo, del pentecostalismo, del adventismo, del protestantismo, etc. Y aún de iglesias de Cristo. Los que vienen de hermanos en Cristo no son mejores que los que proceden del gnosticismo. Son cosas que todas se destruyen con el uso, como dice Pablo en Colosenses 2:22. Y en el 23 dice, y no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Obsérvese que en medio de esta discusión de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, Colosenses 2:8, de algunos de los errores de los gnósticos, que negaban la deidad de Cristo, que enseñaban el culto a los ángeles, etc., y de que la ley de Moisés ya quedó clavada en la cruz, como dice en Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Pablo dice en el verso 16, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días. Y condena en el verso 20 y 21 los preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, etc. Él no dice en Colosenses 2 que un hermano no puede abstenerse de algunos alimentos si su conciencia así lo dicta. Tampoco dice que un hermano peca si somete su cuerpo a duro trato. Los escrúpulos y las ideas de santidad de tal hermano son protegidos y defendidos por Pablo, con tal que no se impongan sobre otros. Pero cuando las opiniones se propagan como reglamentos necesarios para otros, entonces Pablo ya no defiende, sino que lo denuncia. Ahora defiende a los hermanos que son amenazados e intimidados por la imposición de tales opiniones humanas. Siempre cerca.